El tema de la predicación es el propósito de los desiertos de la vida. El propósito de los desiertos de la vida. Cada vez que en la Biblia encontramos nosotros la palabra desierto, siempre nuestra mente viaja hacia el pensamiento de un lugar árido, con mucho sol, con mucho frío, con mucha soledad y de mucha aflicción. Cada vez que nosotros hablamos o Dios nos habla en su palabra acerca del desierto, nos habla de dificultades, de adversidades, las cuales nosotros vamos enfrentando. Jesucristo dijo que es necesario que mientras lleguemos a su presencia pasemos por un sinfín de aflicciones y dificultades. La vida en esta tierra está rodeado de tribulaciones y aflicciones. No existen momentos en los cuales podamos encontrar la plenitud de la felicidad y de la tranquilidad. Necesitamos nosotros comprender y entender eso de parte de Dios. Lo primero que sucede cuando nosotros nos encontramos en una prueba, en una adversidad o en un desierto en esta vida, es que Dios toma una radiografía de nuestro corazón. Para eso son las pruebas, hermanos. Para que nuestro corazón sea revisado de una manera minuciosa por Dios. Porque es en las pruebas, en las adversidades, en las luchas, donde nosotros revelamos quién somos y cómo estamos delante de Dios. Por eso vamos a abordar este momento cuando Dios habla a su pueblo Israel, cuando está en el desierto, viviendo la prueba mientras se dirige hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice el versículo 2 que hemos leído al principio: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Cuánto tiempo? Estos 40 años. Hermanos, quiero decirles de parte de Dios que nuestro caminar en esta tierra es un camino que Dios ya conoce. Él es Dios omnisciente. Él es Dios omnipresente. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y a Él no es tomado por sorpresa nuestras pruebas. Cuando tenemos una prueba y le decimos: Señor, tú sabes que yo estoy viviendo esto. Dios lo sabe, hermanos. Dios sabe todo lo que vivimos y todo lo que vamos a vivir en el futuro. Y le dice a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Es Dios que permite en nuestras vidas ciertas aflicciones, con un propósito, de que su nombre sea exaltado. Y número 2, que aprendamos a depender de Dios. Es en la enfermedad, es en la aflicción cuando nosotros recurrimos al único que pueda ayudarnos, y este es Dios. Y dice el texto: estos 40 años en el desierto. ¿Cuál es la razón por el paso de... ¿Cuál es la razón por la cual pasamos por las pruebas, aflicciones o desiertos? Dice la palabra: para afligirte, para quebrantarte. Es necesario que en la vida vivamos momentos de aflicción. Es necesario que en nuestra vida pasemos pruebas, porque entonces vamos a reconocer que necesitamos de Dios. Salomón dijo lo siguiente: no me des mucho, Señor, porque me puedo olvidar. Tampoco me des poco, porque puedo renegar. Dame lo necesario para vivir. Si tenemos todo, no estaríamos aquí. ¿Sabe que en los últimos días yo me he reconciliado con mis canas y con mis arrugas? Y me he reconciliado porque no puedo hacer nada más que estar en paz con Dios. ¿Y sabe por qué Dios no me da todo lo que yo quisiera tener? Porque entonces yo me olvidaría de Él. Cuando tenemos o nos hace falta algo, necesitamos recurrir siempre a la mesa de Dios, a la mesa de la gracia del Señor, y decirle: Dios, necesito de ti. La prueba tiene como propósito que salga a evidencia lo que hay en mi corazón. Solo en ese momento de aflicción es cuando nosotros vamos a evidenciar lo que hay en nuestras vidas. Por eso el texto dice, continúa diciendo: para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El corazón es el centro de nuestro ser, y solamente en las pruebas es donde sale evidencia de que hay dentro de nosotros. No lo busque, pero sabemos un texto que está en Jeremías 17:9,
Y dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Dios conoce quién realmente somos nosotros. Y la única manera para que nuestro corazón pueda sacar lo que hay dentro de él, es necesario que sea entonces a través del desierto y a través de la aflicción. Versículo 5 del capítulo 8 de Deuteronomio. Reconoce a sí mismo, dice el texto, ¿en dónde? En tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es decir, cuando en una prueba sale algo que no está de acuerdo al orden de Dios, Dios va a aplicar a sus hijos disciplina. Y la disciplina no es un castigo, es una forma de que seamos corregidos para buscar a Dios. Dice la Biblia aquí que como castiga el Padre, así el Dios aplicará la disciplina con sus hijos. Eclesiastés capítulo 7 versículos 2 y 3. Por lo tanto, nosotros, cuando somos sometidos a prueba, tenemos un beneficio incalculable, y es la evaluación de nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 7 versículos 2 y 3 nos habla de uno de los lugares donde aprendemos y valoramos muchas cosas. Eclesiastés capítulo 7 versículo 2 nos habla de un lugar donde nosotros, cuando estamos en un lugar de esos, le damos el justo valor a los hijos, al esposo, a la esposa y a la vida en esta tierra. Ese lugar se llama el funeral. Dice Eclesiastés 7:2: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés dice que es mejor ir a asistir a un funeral que a una fiesta, porque es en el funeral, hermanos, donde nosotros colocamos nuestras prioridades en el justo lugar. Esa escena de un funeral nos habla de un fin nuestro en esta tierra, donde evaluamos cómo estamos viviendo, dónde nos estamos equivocando, y queremos aprovechar el resto de nuestros días, ¿cierto o no? Porque un féretro frente a nosotros nos habla del fin de nuestros días, y Eclesiastés dice que ese lugar es más importante asistir nosotros que a una fiesta. ¿Por qué en la fiesta no, pastor? Porque en la fiesta, ¿quién piensa en morirse? Nadie. Sin embargo, vamos a morir un día, y tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios. Amén. Y dice el versículo 3: mejor es que el pesar. Dice otra versión: más vale ir a un entierro que a una fiesta. Más vale el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Dice otra versión: más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. ¿Usted qué cree? Amén. Claro, las lágrimas es una válvula de escape, que a través de ellas nosotros nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que aprender a valorar, porque las lágrimas, cuando salen porque somos afligidos. Y Eclesiastés dice que es así. Por eso, hermanos, cuando tengas un problema y seas afligido, descansa en el Señor y dile al Señor: ¿qué quieres que aprenda, Dios, en lo que estoy viviendo? Si tú lo permitiste, es por una razón. Ayúdame a entender por qué estoy sufriendo ahora, y Dios te va a contestar. La palabra de Dios entonces nos habla a nosotros lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Proverbios 14 versículo 8. Siempre tenemos nosotros que buscar lo mejor dentro de nuestras vidas. A través del pesar uno puede evaluar su corazón. Proverbios 14, 8 dice lo siguiente: la ciencia del prudente está en entender ¿qué? Su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño.
Dice otra versión, los prudentes saben a dónde van. Siempre yo reitero esto con la iglesia. Me da mucho gusto que venga. Puede estar trabajando, puede estar con el negocio, puede estar con sus hijos comiendo, qué sé yo. Pero ¿sabe qué? Cuando venimos a este lugar somos prudentes. Primero porque reconocemos que necesitamos una palabra para que nos siga guiando y alentando. Y eso es prudencia. No podemos vivir como la gente que no conoce a Dios, que solamente vive pensando que nunca va a morir. Sí tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios, hermanos. La ciencia del prudente está en entender su camino. Tenemos que entender cuál es la razón por la cual estamos en esta tierra. Tenemos que aprender y valorar, hermanos, que después de los 40 años estás más cerca del final y que los días son menos. Y que tenemos que aprender a aprovechar el tiempo y ser prudentes. Tenemos que siempre tener presente eso, hermanos. Las pruebas nunca sorprenden al Señor, pero siempre a nosotros nos llevan a buscar y caminar con Él. Volvamos al pasaje de Deuteronomio y leamos el versículo 3. Y te afligió. Fueron 40 años, no fue un día. Fueron muchos años. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Ha estado usted ahí? Un día que no alcanzan las cosas. ¿Ha estado en ese momento en el cual usted llegan a su casa sus hijos y usted revisa su refrigerador y no hay nada? Se siente bien incómodo, hermanos. Se siente bien difícil que los hijos vengan a casa y que no tengas que ofrecerles. El hambre habla de escasez. Habla que de repente algo no se hizo bien. Y dice la Biblia, y te sustentó con maná. Es decir, tú querías alimento material quizás para tu cuerpo, pero el maná habla de alimento espiritual. Y Dios te dio en ese momento, en lugar de alimento físico, te dio palabra. Te dio una promesa. Te hizo buscarlo. Te hizo juntar a tus hijos y darle a Él gracias porque están juntos. Sí, quizás no con todo lo que quisieras, pero estás con la familia. Y tienes salud y estás bien. Y hay que valorar eso, hermanos. A veces quisiéramos tener las cosas que necesitamos materialmente hablando, pero cuando estamos en ese momento, hermanos, tenemos que valorar las cosas de acuerdo a su prioridad. Y qué bueno es que los hijos tengan salud y que estemos juntos y que estemos unidos. Y dice entonces la Biblia, para comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre. No solamente vivimos para trabajar, para recrearnos, para prepararnos. La vida no consiste solamente en eso, hermanos. Va mucho más allá y habla de un propósito espiritual. A veces pasamos por hambre, por aflicción, por escasez, y es para que Dios nos recuerde que la vida no consiste solamente en los quehaceres terrenales. Es prepararnos para el encuentro con Dios. Más todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Y lo que sale de la boca de Dios es su palabra, hermanos. Que cada vez que somos afligidos y estamos en ese tipo de aflicción, abrimos la Biblia y descansamos en las promesas del Señor. Amén. Dice Juan, primera carta de Juan, vaya conmigo, capítulo 2, versículo 17. Por lo tanto, en lo que usted busca, primera de Juan 2, 17, por lo tanto, una sugerencia como pastor para cada uno de ustedes: cuando tú estés pasando por una prueba, por una aflicción, no seas rebelde con Dios. No te amargues. No rechaces lo que estás viviendo. Más bien dile a Dios, ¿qué quieres que aprenda, Señor? Solo te pido que no me dejes. Seré afligido, pero seas tú conmigo, Señor, y te ayudará.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué, hermanos? Y eso es lo que Dios quiere cuando vivimos en los desiertos de la vida. Que después de todo, ¿qué permanece? La palabra de Dios. Hay un texto que los últimos días me ha estado dando mucha vuelta en mi mente, y a veces no podía entenderla. Sin embargo, Dios nos hace entenderla. Y está en Mateo capítulo 7. Vaya y búsquelo. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Y nos habla al final del sermón del monte acerca de un hombre insensato y de un hombre prudente. Dice el 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Hace unas semanas me decía una hermana: pastor, he tocado fondo en mi vida. He sido afligida y he tocado fondo. Y yo le decía a ella: ¿y qué encontró ahí, hermana? ¿Cómo que encontré, hermano? Sí, si usted tocó fondo en su vida, tuvo que ir abajo, ¿cierto? Cuando usted va a una casa y excava, ¿qué encuentra? Los cimientos, ¿cierto o no? Si usted toca fondo espiritualmente hablando y dice toqué fondo, solamente tienes dos opciones: o en el fondo llegaste a encontrar a Cristo, o arena, pero algo encontraste. Y si usted tocó fondo, le digo, hermana, y en el fondo encontró la roca que es Cristo, usted se va a levantar en el nombre de Jesús. Pero si usted encontró arena en el fondo, encontró sus malas decisiones, encontró sus frustraciones, y entonces se va a sentir derrumbarse. ¿Qué encontró en el fondo, hermano? Hermana, le decía yo. Y eso la desconcertó. Y sabe que cuando yo le decía eso, también eso me ministraba a mí. Y pensé en mí las veces que yo he tocado fondo. Y cuando he llegado yo a tocar fondo en mi vida, me he encontrado con Cristo, con su palabra. Y por esa razón, hermanos, estoy aquí de pie. Porque si yo hubiera encontrado en el fondo arena, mis decisiones en la carne, mis frustraciones, no estaría aquí. Así es que cada vez que tú toques fondo en tu vida y llegues al final y te sientas solo y llores, pregúntate quién está en ese fondo. Y Dios quiera que sea Cristo, porque Él te levantará. Te levantarás como el águila. Te levantarás y caminarás, y Dios te va a sostener y estarás de pie con pruebas y luchas, pero caminando en el Señor. Afligido, atribulado, pero caminando con el Señor. Porque tu vida está sustentada sobre la roca. Hay que edificar nuestra vida. Ser como el hombre prudente que dice aquí, que edificó sobre una roca su vida. Y vinieron ríos, dice. Vinieron vientos y golpearon. Esos son los problemas de la vida, que nos golpean. Pero cuando somos zarandeados y tocamos fondo, siempre vamos a levantarnos los hijos de Dios, porque ahí está la roca que es Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Dios es hermoso con nosotros. Dice entonces la palabra de Dios que las pruebas del desierto nos ayudan a nosotros para aprender y a caminar en el Señor. Hebreos 3, 1 en adelante. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Aquí encontramos una escena donde está Pedro. Hay un hombre necesitado y busca que su necesidad sea saciada.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. La condición de este hombre era tan grande que lo que él buscaba era limosna. Y limosna nos habla de algo que le sobra a la gente para poder sustentar tu vida. Este hombre tenía una necesidad tan grande que lo que quería era algo que le ayudara, materialmente hablando. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabe que a veces tenemos necesidad de cosas materiales, pero realmente lo que nos levanta es la palabra de Dios? A veces queremos sentirnos más fuerte con las cosas materiales, pero lo que nos levanta realmente, hermanos, es la palabra del Señor. Cuando somos llenos de Dios, cuando nos llenamos de su presencia, de su palabra, quizás con dificultades, pero estamos sostenidos con la mano poderosa de Dios. Y fue lo que le pasó a este hombre cojo. Él esperaba algo materialmente, y eso somos nosotros. Casi siempre esperamos algo material o alguien que venga a nuestro auxilio, pero el que nos va a auxiliar realmente va a ser Dios. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué, hermanos? La necesidad de un denario no se compara con la necesidad satisfecha por la sanidad espiritual que recibió ese hombre, hermanos. Éxodo 16:3. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Ya vamos a ir concluyendo. También en los desiertos de la vida, hermanos, regularmente cuando vivimos en ellos y vivimos nuestros tiempos de soledad, o estamos en casa, o vamos en el auto, o vamos en el autobús, nuestra mente piensa muchas cosas, y una de ellas es de que regularmente cuando estamos en la prueba pensamos: estaba mejor cuando no era cristiano, tenía menos problemas cuando yo no hacía el esfuerzo de consagrar mi vida a Cristo. ¿Por qué será que cada vez que uno se quiere consagrar vienen más problemas, hermanos? Y vienen más pruebas. ¿Por qué será? Que cuando uno se quiere esforzar y dedicar al Señor más tiempo, surge uno y otro problema, hermanos. Cuando eso sucede, la mente piensa en que donde estábamos éramos felices, y no valoramos lo más hermoso que tenemos ahora, y se llama Cristo Jesús. Allá en el mundo no éramos felices, éramos afligidos. A veces pensamos que estábamos mejor allá. No, estamos mejor aquí, hermanos. Miren lo que dice el texto. Israel está afligido. Y les decían los hijos de Israel a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿En serio estaban mejor allá? Allá donde hacían adobe, donde los golpeaban, donde no servían para nada más que para trabajar. Pero cuando el hombre está afligido, piensa que está mejor en el mundo su vida. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ¿realmente comían carne allá en Egipto? No, hermanos. Medio comían y se estaban muriendo. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, ¿eso es verdad? No era verdad, pero lo imaginaban. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La vida bajo el sol, hermanos, bajo la aflicción del desierto, si no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a pensar que estaremos mejor allá que con Dios.
Y el mundo jamás nos dio lo que necesitábamos. El mundo nos hizo sentir infelices y nos dio una vida en la cual no teníamos sentido. Fue hasta que venimos a Cristo cuando realmente nos dimos cuenta de cuánto valimos nosotros, hermanos. Israel se quejó. Israel pensó que estaba mejor su vida en el mundo que con Dios. Concluimos. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 10. La vida aquí y ahora, hermanos, no es para que nos detengamos. La vida aquí y ahora es para prepararnos para caminar y encontrarnos con el Señor. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué dice este texto? Que cuando José vivía, había un faraón que cuidaba a José y lo tuvo en su lugar, en el trono, lo tuvo en su palacio. Pero cuando murió el faraón, ¿qué pasó? Se levantó otro que iba a gobernar ese lugar. Hermanos, los reyes y gobernantes están de paso. El único eterno es Dios. La gente cambia, pero el Señor no. La gente entonces intentó: vamos a congraciarnos con ellos para que no nos afligen. ¿Sucedió eso? No. Leamos un poquito más la historia, versículos 9 y 10. He aquí el pueblo de los judíos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Es decir, el nuevo faraón pensó en afligir a Israel. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. ¿Realmente comían carne ahí, como decía el texto anterior? ¿Realmente estaban viviendo la vida espléndida en Egipto? No. 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿No que eran bien cobijados en Egipto? No, hermanos. El mundo jamás te va a tratar mejor que Dios. Será Dios donde estaremos mejor nosotros. Amén.